Buenos días, en este vídeo vamos a resolver el ejercicio 1.1. En este ejercicio nos dicen que calculemos la media, mediana y desviación típica de los datos siguientes. Nos dicen que lo hagamos directamente y después nos dicen que construyamos un diagrama de tallos y hojas y un histograma de esos datos. Bien, bueno, este vídeo, como podéis ver, ya la solución está aquí abajo. Os comento cómo se realiza esta solución. Bien, calcular la media, mediana y desviación típica. Vamos a calcular la media. Para calcular la media, como ya os imagináis, es tan sencillo como coger todos los datos. Hay 16 datos. Pues todos estos datos los sumamos y lo dividimos entre el número de datos. Y esto nos da 38,8. Perfecto. La mediana la vamos a calcular más tarde, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculamos la desviación típica? Bueno, la desviación típica, que la denominamos S, es la raíz cuadrada de la varianza. La varianza, ¿cómo la calculamos? Como cada uno de los datos le restamos la media, que es 38,8, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 16. Y este valor nos da 114,73. Un comentario: si hacéis con la calculadora o con el ordenador el cálculo de la varianza, seguramente no os dará este mismo resultado, porque internamente la calculadora o el ordenador no lo divide entre el número de datos, sino que lo divide entre el número de datos menos 1. Para el tema 1, es decir, para estos primeros temas de la asignatura de estadística, calculamos la varianza y la desviación típica dividiéndolo entre el número de datos, ¿de acuerdo? En próximos temas ya veríamos que si le estamos restando 1, estaríamos calculando la varianza corregida o la desviación típica corregida, ¿de acuerdo? Pero no es nuestro caso ahora. Bien, ya lo tenemos. Construya un diagrama de tallo y hojas y un histograma. Para dibujar el diagrama de tallos y hojas, cada uno de los datos lo tenemos que dividir entre tallo y hojas. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, observando el rango de todos los números, vemos que están los números, el más pequeño es el 22 y el mayor es el 61, parece ser. Sí, 61, ¿de acuerdo? Entonces lo más sencillo es que la posición de las centenas sean el tallo y las unidades sean las hojas, ¿de acuerdo? De esta manera creamos este diagrama de tallos y hojas. No tenemos ninguna otra opción. Es decir, alguno podría pensar, bueno, podríamos decir que las unidades es el tallo y las décimas las hojas. Estos números no tienen decimales. Y es que aunque los tuvieran, nuestro diagrama quedaría de esta manera. Pues el primer dato es el 22, sería algo así: 22, 23, 24, 25, 26... Bueno, en 25 tenemos un dato, 26, así. Sería un diagrama de tallos y hojas larguísimo, ¿de acuerdo? Y no es común. Es común que el diagrama de tallos y hojas sea compacto. Fijaos, si cualquiera de los datos nos dicen que tienen decimales, por ejemplo, si este 28 fuera... A ver, un segundo. Sí, imaginamos que este 28 sea 28,2, este valor se pierde, ¿de acuerdo? No aparecería aquí, no aparecería un 8,2. Se redondea a la unidad más próxima. Y bien, aquí tenemos el diagrama de tallos y hojas. Si hubiera algún tallo en el que no tuviéramos hojas, quiero decir, por ejemplo, si no hubiera ningún valor con 40 y algo, aquí esto no tendríamos que poner nada, dejaríamos un hueco, porque todos estos números van correlativos, ¿de acuerdo? Nunca nos saltamos ningún número. Como ya sabéis, ponemos los números de orden seguido, desde el número más pequeño, que es el 22, hasta el número mayor, que es el 61. Y aquí en las hojas las colocamos por orden, ¿de acuerdo? Es decir, el 22 es este, el 25 es este, el 28 es este, etc. De esta manera calcular la mediana es muy sencilla, porque hay que buscar el número que está en la posición central. Tenemos 16 datos, por tanto no hay número central porque hay datos pares. Tenemos que buscar las posiciones 8 y 9. ¿Cuáles son? Pues vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, la posición central está entre el 37 y el 38. Por tanto, la mediana
o también llamado el cuartil 2, es 37,5. Bien, ya tenemos diagrama de tallos y hojas y la mediana. Ahora nos falta el histograma. Bueno, pues esto es muy sencillo. Para hacer el histograma tenemos que definir las clases. Las clases que están definidas aquí son las más sencillas, que van de 10 en 10, ¿de acuerdo? Distribuimos el rango de manera, es decir, con el mismo ancho, ¿de acuerdo? 10, 10, 10, 10, 10. Y en cada uno de los rangos vemos cuántas observaciones. Por ejemplo, entre 20 y 30 hay 3 observaciones, las marcamos. Entre 30 y 40, 7 observaciones. Y así sucesivamente. Si os fijáis, el diagrama de tallos y hojas y el histograma tienen que tener la misma forma, o de forma muy similar, ¿de acuerdo? Es decir, si aquí observamos esta forma, el histograma tiene que tener esta misma forma, ¿de acuerdo? Fijaos, con el histograma no podemos calcular la mediana. Solo lo podemos calcular con el diagrama de tallos y hojas. Pues nada, chicos, fin del vídeo.